Vamos a ver la tercera parte de esta serie, el beneficio de la duda. Y quiero empezar contándote que hace algunos años estaba yo en esta primera fila, en alguna de esas sillas, no sé, no recuerdo exactamente el cual, y estaba a punto de subir a predicar. Era un sábado, no era un domingo, era un sábado, porque estábamos iniciando un congreso de hombres. Y ese congreso de hombres era importante para mí porque era el segundo congreso de hombres que organizaba yo. Antes de eso todos los había organizado mi padre y en esa ocasión era el segundo año que me tocaba a mí junto con otras personas organizar ese evento. Entonces yo abría el congreso predicando ese sábado en la mañana, pero días antes mi padre cayó en el hospital. Y esos días previos pues fueron días de estar con él, de estar orando, de estar confiando en Dios. Pero llegó el sábado y yo estaba aquí sentado, estaba en la alabanza ahí tratando de concentrarme, pero mis pensamientos, mi corazón no estaba aquí. La realidad es que yo deseaba estar con mi papá, aunque estuviera en la sala de espera sin hacer nada, pero yo no quería estar aquí, yo quería estar allá. Y mientras estábamos cantando y mientras la banda dirigía la alabanza, mi mente se empezó a llenar de dudas. Y hace 8 días yo te decía, hay momentos que incluso puedes estar aquí levantando tus manos y llegan esos dardos de duda. Y yo te lo decía por ese momento en particular. Porque en ese momento empecé a dudar y empecé a preguntarme, ¿realmente esto es real? ¿Realmente Dios existe? ¿Y si estamos equivocados? Y fueron pensamientos muy profundos, porque incluso fue de, ¿y si todo lo que tu padre te enseñó está mal? ¿Y si solo estás perdiendo el tiempo pudiendo estar con él allá y quizás sus últimos momentos y tú estás acá? Y comencé a dudar y a sentirme muy mal. No tenía ganas de subirme a compartir y ni me acuerdo de qué prediqué aquella vez. Solo recuerdo que estando ahí en primera fila, sentí un montón de dudas y un montón de preguntas. Y quizá tú te sientes identificado. Quizás esta mañana tú reconoces que en algún momento la duda te ha golpeado también de repente. Porque muchas veces es así, es de repente. Tú estás bien y ¡fum! De repente te llega ese golpazo, ese balonazo de dudas y las preguntas no paran una tras otra y empiezas como a inundarte de dudas. Y a lo mejor no ha sido como yo aquí en la iglesia durante un tiempo de adoración, pero quizás ha sido en una sala de espera de un hospital donde recibes un diagnóstico que no es lo que esperabas, no es favorable. O quizás has tenido esa lluvia de dudas en un funeral donde estás enterrando a alguien que amas y dices, ¿por qué Dios no hizo algo? Y estás tratando de aguantarte las lágrimas y en tu corazón hay dudas, ¿por qué Dios no hizo algo? O quizás has estado solo en tu casa en la madrugada, llorando en silencio para no despertar a nadie, pero estás clamando a Dios y al mismo tiempo preguntándote siquiera si Dios existe. Si Dios te escucha y vienen estas preguntas, si Dios es bueno, ¿por qué duele tanto? Si Dios me ama, ¿por qué no me arregla de una vez y restaura esto que está roto en mí, que me hace tomar malas decisiones? ¿Por qué no interviene? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo? Si Dios todo lo puede, ¿por qué lo siento ausente? Si Él está en todo lugar, ¿por qué no lo siento aquí cuando más lo necesito? ¿Qué haces cuando quieres creer, pero tus dudas parecen ser más fuertes que tu fe? El mensaje de hoy le he llamado confiar en Dios cuando nada tiene sentido. Confiar en Dios cuando nada tiene sentido. Y mi objetivo, lo que yo quisiera lograr con este mensaje, es de alguna manera darte permiso de dudar. Que como cristiano, como miembro de esta iglesia, no sientas que cuando dudas estás traicionando a Dios o estás siendo un falto de fe. Pero quiero darte permiso de dudar de una manera que al final te acerque más a Dios. Que aprendamos a manejar nuestras dudas
pero sin perder nuestra fe. Y es que hemos dicho en esta serie que la duda no es enemiga de la fe, sino que la duda es un camino ¿hacia dónde? Hacia una fe más profunda y más significativa. Espero que esto se te grabe, es la tercera vez que lo digo en esta serie, que la duda no es enemiga de la fe, la duda es un camino que te puede llevar a una fe más profunda y más significativa. Y un ejemplo poderoso de esto que estoy hablando lo encontramos en la Biblia, en el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc fue un hombre de Dios que siguió confiando en Dios a pesar de no entender lo que estaba pasando en el plano natural. Un hombre de Dios que a pesar del dolor, del sufrimiento, él pudo permanecer durante ese proceso y al final fortalecer su fe. ¿Quién es Habacuc? Habacuc es uno de los 12 profetas menores. Ahora, los que están en Instituto Manantiales en el módulo 0 saben que el hecho de que se les diga profetas menores no es porque signifiquen menos, no es porque sean menos importantes o que no fueron tan buenos para ser considerados parte de los profetas mayores, simplemente es porque esos libros son mucho más cortos. Isaías, Jeremías son libros de 40 capítulos, 42 o más. Habacuc tiene 3 capítulos nada más. Pero esos capítulos, mi hermano, poderosos. Te recomiendo que esta semana leas Habacuc, hoy no lo vamos a poder leer todo, pero ahí encontramos este ejemplo y el contexto en el que Habacuc escribe esto que vamos a leer hoy. Habacuc es profeta de Dios, es un mensajero de Dios 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, 700 años antes de Cristo Jesús. Habacuc está en el reino de Judá, parte de Israel, y es una época de gran inestabilidad en todos los sentidos. Hay mucha inestabilidad moral, política, hay mucha corrupción en todos los niveles, tanto en el ámbito religioso hay corrupción como en el ámbito social, y los jueces aceptan sobornos, los sacerdotes aceptan sobornos para decirte que tus pecados están bien. El pueblo le está dando la espalda a Dios. Como te digo, los sacerdotes, profetas, jueces, la mayoría son corruptos. Y no solo eso, sino que ocurre algo realmente escandaloso para el pueblo de Dios, y es que en los templos que se supone están destinados para la adoración a Dios, hay prostitución, imagínate eso. Hay orgías, hay ritos de adoración a ídolos. Y no solo eso, sino que llegan incluso al sacrificio de niños. El pueblo de Dios está sacrificando niños a un dios falso llamado Moloch. Y en ese contexto de inestabilidad y caos, aparte de todo, el pueblo vive con un miedo constante porque hay rumores de una posible invasión de Babilonia, del imperio babilonio. Entonces ellos están de que en cualquier día pueden venir y arrasar con todo. Entonces hay sufrimiento por todos lados, y la cereza del pastel es que pareciera que a Dios no le importa. Ese es el contexto en el que Habacuc escribe esto que vamos a leer en el capítulo 1, versículo 2 de Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. En cierto sentido me gusta leer a Habacuc porque no está siendo dramático, no está siendo exagerado. Habacuc está siendo honesto. Su mundo se está cayendo a pedazos. Todo lo que él aprendió de niño y lo que se supone que debía hacer se está consumiendo frente a sus ojos. Y al parecer, porque en palabras de Habacuc, más adelante lo puedes leer, al parecer a Dios no le importa. Y creo que podemos aprender mucho de esta interacción entre Habacuc y Dios, entre esta capacidad de
exponer con sinceridad lo que estás viviendo, lo que estás pasando y hacerlo delante de Dios. Y es que la verdadera fe no es negar las dudas. La verdadera fe es ser honesto al respecto. Muchos creen que es espiritual hacer como que las dudas no existen. Y yo sé que muchos de ustedes has vivido un cristianismo basado en suprimir tus dudas, basado en no preguntar las cuestiones que hay en tu mente, porque se nos ha enseñado que dudar es ser un mal cristiano. Por eso yo te dije al principio, quiero darte permiso para dudar, pero de una manera que te acerque a Dios. Fe verdadera no es tener todas las respuestas. Fe verdadera es nunca soltarte de Dios. Esa es la diferencia. Que a pesar de las dudas, tú puedas procesarlas de tal manera que al final tengas una fe más profunda. Y quiero decirte una verdad que no sé si la vayas a cachar en toda su dimensión. Y es que la fe y la duda pueden coexistir. No elimina una a la otra. No significa que si tienes dudas ya no tienes fe. Pero tampoco significa que si tienes fe no vas a tener dudas. ¿Alguien está acá? La fe puede coexistir con la frustración de ver que las cosas no andan. La fe puede coexistir con el hastío de ver que la situación no mejora. Puedo cuestionar a Dios y puedo decirle a Dios todo lo que estoy sintiendo y al mismo tiempo seguir creyendo en Él. Y es que la locura de esto, mi amigo, es que piénsalo. Para que exista fe, sí o sí tienen que existir dudas. Si no, no es fe. La fe existe precisamente porque hay cosas que no entiendo, porque hay cosas que dudo, porque hay cosas que no sé descifrar. Y entonces después de un proceso de duda, el resultado es, mi fe se fortalece, mi fe se hace más profunda. Algunos cristianos piensan que hacer preguntas, que cuestionar cosas es falta de fe. Yo me atrevo a decir que cuestionar cosas muchas veces no es falta de fe, sino precisamente un deseo de saber más, un deseo de entender más. Y hago preguntas y cuestiono no porque no tenga fe, sino porque estoy profundizando en mi fe. Y sabes, esta es la historia de todos nosotros, que conoces a Jesús. Un día alguien te presenta a Cristo y tú decides poner tu fe en Él y comienzas a caminar en fe y todo es maravilloso, todo es increíble, hasta que algo sucede que sacude tu fe, ¿sí o no? ¿Has estado ahí? Comenzaste a caminar con Jesús y las cosas ahí van y todo increíble, hasta ese día en que algo sucede que simbra tu fe. Y llegan esos momentos donde quizás rogaste a Dios que restaurara tu matrimonio y confiaste y creíste y le pediste que cambiara a tu esposo, que transformara a tu esposa y al final te dejó. Y eso sacude tu fe. O esa pareja de amigos que no podían tener bebés y tú oraste por ellos con fe y oraste y oraste y oraste hasta que por fin concibieron y todos están felices, pero ese bebé no se logra y al final quedas con más preguntas y no entiendes por qué Dios haría algo así. Darles esperanza un tiempo y después arrancarla. O quizás tú has pedido a Dios una pareja, un esposo, una esposa, y durante años has servido a Dios y has vivido en pureza y esa pareja simplemente no llega. O oras por alguien, crees en sanidad, ayunas por esa persona que amas y al final esa persona muere. No sé específicamente cuál es el caso, pero sí sé que probablemente te has encontrado en un momento así, donde todo tu mundo, donde toda tu fe se tambalea. Y cuando enfrentas algo así, pareciera que solo tienes de dos.
Pareciera que tienes dos opciones nomás. Una, niegas tu fe. Que ese es donde muchos se quedan. Muchos en esos procesos de duda y de situaciones complicadas, lo que hacen es niegan su fe. La segunda opción es, pues niego mis preguntas. Entonces vamos a ver, en la primera, son estos casos donde intentaste, confiaste, oraste, leíste, fuiste a la iglesia, serviste, oraste, hiciste lo que tenías que hacer. Dios no respondió, entonces eso en tu mente es, no puedo confiar en Dios, niegas tu fe y te alejas. La segunda opción es, reprimes esas preguntas, haces como que no existen, haces tu mejor esfuerzo de poner tu cara de cristiano y sigues intentando creer en Dios, pero las dudas ahí siguen. Y cada determinado tiempo asoman la cabeza y te bombardean y tú las vuelves a reprimir. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ambas opciones parecen viables, pero ninguna de las dos te lleva a un buen lugar. Ninguna de las dos es una buena opción. La buena noticia es que Habacuc nos enseña que hay una tercera opción. Y la tercera opción es, dudas y sigues buscando. Esa es la tercera opción, mi amigo. Ni es me alejo de Dios y tiro todo a la borda, ni tampoco es hago como que no existe, ni me callo y no digo nada. Es, tengo estas dudas y sigo buscando respuestas. Y sigo en este proceso y sigo en este camino que es el dudar. Y confiando en que en algún momento esas preguntas van a ser respondidas. Y escúchame, yo te garantizo que esas preguntas van a tener respuesta. Algunas van a ser respondidas en este lado de la eternidad. Algunas van a ser respondidas cuando estemos en la presencia de Dios, pero ninguna pregunta se va a quedar sin respuesta. Entonces, ¿qué hago? Ni niego mi fe, ni reprimo mis dudas, simplemente dudo y sigo buscando. ¿Sabes? Habacuc nos enseña esto, nos enseña este proceso de dudar, confiar al mismo tiempo. Y de hecho, Habacuc nos enseña esto de dudar, confiar, desde el propio significado de su nombre. Yo me fui para atrás cuando descubrí que Habacuc significa luchar y abrazar. Ese es el significado del nombre de Habacuc, luchar y abrazar. Y es exactamente lo que Habacuc hace. Habacuc lucha por un lado con la justicia que él quiere ver de parte de Dios. Habacuc lucha con toda la injusticia que está viendo y al mismo tiempo esas dudas que él tiene, pero al mismo tiempo abraza la bondad de Dios. Y al mismo tiempo abraza las promesas de Dios, pero también lucha porque no es justo y Dios interviene. ¿Cuándo vas a intervenir? Pero también abrazo que en medio de la tempestad trato de confiar en ti. ¿Alguien está acá? Podemos leer en Habacuc 1, versículo 12. Mira cómo esta dualidad entre luchar y abrazar, luchar con Dios y abrazar la bondad de Dios. Dice Habacuc, ¿no eres tú, Señor, desde la eternidad? Tú, mi Dios, mi santo, no morirás. Ahí está abrazando a Dios, ¿verdad? Y confiando y creyendo. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Ahí está hablando de los babilonios. Ahí empieza a moverse entre ok, te abrazo, pero no me gusta mucho que los babilonios van a venir y van a arrasar con nosotros. Dice, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces tolera? Y ya está luchando, ¿ves? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Yo no sé si alcanzas a ver esta lucha que Habacuc está teniendo con Dios, pero al mismo tiempo está abrazando la bondad de Dios. Y estoy seguro, quizás has estado en el mismo lugar que Habacuc. Quizás estás hoy en un lugar parecido, donde estás sufriendo.
Pero déjame decirte, debes imitar a Habacuc en llevar ese sufrimiento a Dios. No lo lleves a tu esposa, a tu compadre, a tus amigos. Lleva ese sufrimiento a Dios. Si algo puedo aprender en el libro de Habacuc es que Dios entiende tu dolor. Dios recibe tus preguntas. Y estoy convencido de algo. Esto no lo tienes que abrazar como una verdad. Esto es mi opinión. Esto es lo que yo creo, lo que he aprendido, lo que yo he abrazado como una verdad. Y escúchame bien. Yo estoy convencido que Dios prefiere que le grites a que te alejes de Él. Yo como padre, si me das a escoger entre darme un buen cerrón con uno de mis hijos, a que se vaya y no volverlo a ver, yo prefiero aventarme los tiros que me tenga que aventar con él. Y las discusiones que tengamos que tener y los desencuentros que tengamos que tener, pero que esté ahí conmigo. Yo creo que Dios puede manejar tus dudas. Que a Dios no le espanta tu dolor. A Dios no le ofende que grites y te quejes y digas que no entiendes. Pero que lo hagas con Él. Que vayas a Él con esas dudas. Que vayas a Él con ese sufrimiento. Te mencioné hace unos minutos que Habacuc consta de 3 capítulos. Y si los analizas, podemos dividirlos así. El capítulo 1 vemos a Habacuc hacer preguntas. Y vemos a Habacuc con sus dudas y con sus cuestionamientos y por qué está sucediendo esto, por qué Dios no interviene, pero no hay respuesta. En el capítulo 1 no hay milagros. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando estás en el capítulo 1? Es no te alejes de Dios. Pregunta lo que quieras, duda lo que quieras, cuestiona lo que quieras, pero la clave es no te alejes de Dios. ¿Hay espacio para las preguntas? Sí, está el capítulo 1. Pero después viene el capítulo 2. Si tú crees que el capítulo del cuestionamiento y el estar ahí con dudas y preguntas no es divertido, pues el capítulo 2 es menos divertido. Porque el capítulo 2 es la espera. El capítulo 2 es donde es como cuando pones una serie en Netflix y ves la barrita esa que no avanza, no avanza, no avanza. Y es como que ya. Es como ir a un restaurante. Ayer que estaban aquí en Indeleble las mujeres, me fui con mis hijos a desayunar porque no quería hacer desayunar. Entonces nos fuimos a desayunar y se tardaron un montón en servirnos y ya estábamos a punto de pararnos e irnos, ¿verdad? Porque no nos gusta esperar. Pero el segundo capítulo es esperar. Ahora, ¿qué haces cuando estás en el segundo capítulo? Simplemente recuerda que Dios sigue trabajando. O sea, no te alejes de Dios y en el momento de espera confía, cree y recuerda que Dios está obrando. Como dice la canción, aunque no lo pueda ver, estás obrando. Y después llega el capítulo 3. Que el capítulo 3 lo podríamos nombrar confianza. Y aquí en el capítulo 3 hay un cambio de tono en la manera en la que Habacuc está escribiendo. Es como un reinicio, como que ya empieza a entender la situación y la fe se empieza a fortalecer. Y leemos en Habacuc capítulo 3 versículo 1. Quiero que pongas atención a esto. Nomás dice así, o sea, el versículo 1 del capítulo 3 nomás dice así. Oración del profeta Habacuc según Sigionot. Así dice. Oración del profeta Habacuc según Sigionot. ¿Qué haces cuando tú lees eso? ¿Qué harías si abres y lees eso? Nadie dice voy a investigar qué es Sigionot. Soy el único que se puso a investigar qué es Sigionot. Sigionot es una palabra hebrea que es un término musical. ¿Has leído los salmos? Y que en muchas ocasiones nos da alguna indicación de cómo se debe de cantar. Bueno, Sigionot es un término musical de cómo se debía de cantar esta oración, que realmente es un salmo. Esta canción, este salmo que escribió Habacuc, es como si le pusieras ahí, cántalo, como una balada, ¿no? O cántalo más rockerón, ¿no?
o reggaetón, ¿verdad? O sea, es como, simplemente es un término de cómo debía sonar. Ahora, ¿qué significa Sigionot? ¿Qué tipo de canción es Sigionot? Dice así: una canción salvaje y apasionada con un ritmo acelerado. Eso es Sigionot. Dice que es un grito de adoración, con confianza inquebrantable y una seguridad audaz, expresada a través de una adoración sincera en la incertidumbre. Eso es cantar en Sigionot. Vamos a leer esto que Habacuc escribió y que dijo: cántenlo en Sigionot. Habacuc 3, versículo 16. Dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. La debilidad entró en mis huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Es un cambio de tono completo. Sigionot no es una canción a medias. Sigionot es desde las profundidades de mi corazón, no por lo que está sucediendo en el exterior, no por lo que está pasando alrededor, sino por lo que Dios es. Eso es Sigionot. No es una canción ahí a medias, es punch, es darle con todo, con fe, con esperanza. Una fe que adora aun cuando las cosas van mal. Ahora escúchame bien, no es, ay, pues al mal tiempo darle buena cara. No, no es eso. Eso no es Sigionot. Es mucho más profundo que eso. Es luchar y abrazar al mismo tiempo. Es dudar, pero también tener fe. Es estar frustrado porque las cosas no salen, pero de todos modos abrazar la bondad de Dios. Déjame decirte, aquella vez que te platiqué en esa silla, dudando antes de predicar, teniendo estas dudas en mi cabeza, simplemente cerré mis ojos y me puse en manos de Dios y fui honesto. Y le dije: Dios, no te siento aquí conmigo. Estoy desesperado. Estoy luchando. Ayúdame a creer en ti. Abrazo esta fe que mis padres me enseñaron. Abrazo lo que ese hombre que está en el hospital luchando por su vida me enseñó. Y decido confiar en ti. ¿Y sabes qué pasó? Atravesé el valle de la duda. Porque el valle de la duda no es para quedarte a vivir ahí. El valle de la duda lo tienes que atravesar, tienes que seguir caminando. Y escúchame, la vida puede ser dura. Vas a enfrentar dudas, vas a enfrentar dificultades. Pero la buena noticia es que la duda no es enemiga de tu fe. Tú puedes ocupar esa duda y convertirla en una fe más profunda y más significativa. Tú puedes hacer preguntas y puedes seguir teniendo fe. Porque a veces la fe verdadera no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de no soltarte de Dios. Así es que te animo, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie con fe en tu corazón. Yo no sé si estás dudando, si estás en un proceso difícil, si estás en una temporada donde estás enfrentando dolor y preguntas y no entiendes. Yo te animo a que esta mañana terminemos este mensaje cantando esta canción en Sigionot. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede entender que es Sigionot? Y cantar a nuestro Dios y decirle: no importa lo que esté pasando, yo creo en ti. Yo sé que lo que has hecho en otras temporadas la vas a volver a hacer hoy. Vamos, iglesia, levanta tu mano, levanta tu voz y díselo con nosotros: yo sé que tú